Los sondeos petrolíferos de Repsol en las costas canarias han supuesto una respuesta masiva por parte de los ciudadanos que se ha materializado en las numerosas manifestaciones convocadas en esta tierra por parte de diferentes organizaciones. El debate con respecto a estos sondeos se aviva tras la sucesión de despropósitos que se han dado lugar en este asunto. Una consulta promovida por el gobierno de Canarias que el Estado ha paralizado, un atropello de la Armada a Greenpeace que deja a una activista hospitalizada y al barco de esta organización retenido, una declaración multitudinaria de varias instituciones en contra del proyecto de Repsol. Y mientras tanto crece el hartazgo de la ciudadanía, crece el cabreo y la indignación. Y se nota, por ejemplo, en cómo se recibe al ministro Soria con menosprecio ante lo que algunos entienden un pliegue de los intereses generales a los privados, al sometimiento de Canarias por parte de un canario a una multinacional energética. Y es que Canarias tiene enormes potencialidades energéticas, limpias, no contaminantes. La energía solar, la eólica, la mareomotriz, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa. Pero, ¿por qué se empeñan algunos en las fósiles? ¿Por qué poner en peligro, por muy residual que sea, a nuestro tejido ecológico y económico con el petróleo? ¿Por qué, pese a todo, se lucha contra el petróleo con los mismos argumentos que se pueden usar contra el gas, al que sin embargo estos mismos abrazan? Hoy hablamos sobre esto con un técnico con grandes conocimientos al respecto. Él también es miembro del colectivo Turcón. Hoy hablamos en el punto de mira con Gilberto Martel. Estamos cerca de aerogeneradores, estamos cerca de depuradoras, estamos cerca de centros de investigación y cerca del mar. Un mar en el que en este momento se están haciendo sondeos para ver si hay yacimientos energéticos, para ver si hay petróleo. ¿Qué opinión te merece? Bueno, me merece... es una pregunta de calado, ¿no? Es un tema de enorme calado, ¿no? Y yo creo que no hay una conciencia real del camino que estamos tomando y del problema gravísimo que se está metiendo a Canarias y nuestro entorno africano. Ha habido un problema de base en el debate, tal y como se ha planteado el debate, que lo ha simplificado demasiado. Parece una pelea de gallos entre el gobierno de Canarias y el Ministerio de Industria, o entre el presidente del gobierno de Canarias y el susodicho ministro, ¿no?, de Industria. Y eso ha llevado a una simplificación del debate tal que nos hace perder de vista el horizonte que se plantea. Los yacimientos petrolíferos, tal y como están las legislaciones de los países en general, excepto casos muy concretos que podríamos analizar, no los traen ni los españoles, ni los traen los marroquíes, ni los traen los canarios, ni los trae el pueblo saharaui. Quien los trae y lo explota son las compañías petroleras. Y las compañías petroleras son transnacionales, es decir, trascienden de las naciones, son realmente conglomerados financieros que ni siquiera su objetivo final es producir un recurso para dar un bien, un servicio a la sociedad. Su objetivo es dar valor a sus accionistas. Entonces,
hasta cuando empecemos a entender que el interés de una transnacional petrolera, ya sea Repsol o cualquier otra, su interés es tomar posiciones de privilegio de determinados recursos del planeta, sean explotables o no, sean sostenibles o no en el tiempo, eso da igual. Lo importante es dar valor a los accionistas. Y cuando consiguen, a través de presiones o a través de preacuerdos con los gobiernos por debajo de la mesa, consiguen privilegios, como por ejemplo una concesión de sondeo exploratorio, como se ha hecho en Canarias desde el 2002, y ahora estos sondeos de prospecciones, lo que están haciendo es intentando dar valor a su accionariado. Que el accionariado es simplemente el famoso, los inversores, el capital que no tiene alma, no tiene corazón y no le importa qué consecuencias ambientales, sociales, ni para qué sirve. Lo que le importa es dar valor, ganar dinero, que las acciones crezcan de valor. Entonces, es un tema mucho más grave y más profundo que simplemente un posible riesgo o no de impacto ambiental, que lo tiene y lo hay, que podríamos analizarlo, sino es un problema ya de concepto, de modelo. Nos estamos metiendo, poniéndonos en manos, haciéndonos rehenes a nuestro entorno, a Canarias y a los pueblos de África, de nuestro entorno, rehenes de transnacionales petroleras, que una vez que se posicionan en esos entornos y consiguen esas concesiones de explotación, no de sondeo como se están haciendo ahora, empiezan a adquirir derechos sobre esos espacios, derechos sobre el mar, derechos sobre esos recursos que pueden estar o no, pueden ser explotables o no, fíjate que lo pongo también en cuestión, pero a ellos les da igual. Lo importante es cuando tú adquieren derechos, adquieren valor y se crean expectativas de futuro. En el capital funciona un modelo de economía especulativa, no de economía real. El capital especulativo, ¿no? Como ha ocurrido con la burbuja inmobiliaria, no se construían casas para dar morada a familias que necesitaran vivienda, ¿no? Y dar un servicio. Se fabricaban casas porque había una expectativa de crecimiento del precio y de crear plusvalía. Y por eso se construía mucho, muy por encima de lo necesario. Pues algo así ocurre con el tema del petróleo a nivel mundial. Esos capitales sin alma, sin corazón, que pueden haber incluso pequeños inversores, ¿no? Hay muchos políticos que se ha olvidado ahora que tienen acciones en Repsol, por ejemplo. Lo que quieren es simplemente que las acciones les den valor. Y muchas veces se invierte en ese sector por expectativas especulativas de que va a crear valor en el futuro. Una compañía de este tipo que se toma una concesión de explotación de hidrocarburos, no de prospección, de explotación de hidrocarburos, en la legislación española, por ejemplo, la concesión mínima es a 30 años. El gobierno de España consigue dar una concesión, o Repsol consigue una concesión del gobierno de España de explotación de hidrocarburos en esta área, son concesiones de mínimo a 30 años. 30 años que tiene total libertad absoluta para explotar, para no solo la explotación de hidrocarburos y su venta a nivel libre y donde quiera y como quiera, según la normativa española, sino también libertad absoluta para seguir investigando hidrocarburos, seguir prospectando y haciendo lo que quiera en ese entorno. Evidentemente eso le da un poder que incluso aunque un gobierno cambiara o quisiera cambiar de estrategia o quisiera cambiar de política, es decir, no, yo esa política de prospección de hidrocarburos, de explotación de hidrocarburos en nuestro entorno no nos interesa, nosotros queremos otro tipo de política, aunque lo quisiera hacer, ya tiene derechos adquiridos y ya no hay democracia que valga. Esa compañía transnacional petrolera va a exigir indemnizaciones a cualquiera que quiera cambiar la política. Por eso nos estamos metiendo o nos estamos dejando meter por parte del gobierno del Estado en un callejón que es muy complicado y muy perjudicial para la sociedad española y para la sociedad canaria. Porque ahí no es una cuestión de recursos, de que explotamos, que no explotamos, sino es una cuestión de derechos adquiridos sobre el territorio, sobre el mar, sobre los bienes de todos. Y a todas estas escuchamos algunas voces que dicen, hombre, es que es absurdo si tuviésemos la riqueza del petróleo en las costas canarias que no la explotáramos. También sobre esa frase, ¿qué opinión te merece? Claro, es que estamos hablando exactamente de lo mismo. En primer lugar, esos recursos no los tenemos. Son transnacionales petroleras las que lo explotan, las que tienen la industria, las que esos conglomerados financieros los que lo desarrollan. Y aunque los tuviéramos, y aunque fuéramos un estado como Noruega y pudiéramos explotar, cambiáramos toda la legislación, cambiáramos a todos los partidos, los políticos, la estructura de los gobiernos, aún así, probablemente, un estado responsable
podría en la balanza determinados aspectos, ¿no? En cuanto a recursos, ¿no? Porque recursos también son la biodiversidad, recursos también son la calidad de nuestras aguas, recursos también son los recursos naturales como el sol, el viento, las energías renovables. Y si ponemos en la balanza convertirnos en rehenes de transnacionales petroleras, que siempre vamos a estar dependiendo de ellas porque no tenemos desarrollado una industria de este tipo, o ponemos en la balanza explotar nuestros propios recursos, biodiversidad, calidad ambiental, el clima, de forma sostenible, razonable, no como hemos hecho hasta ahora en Canarias, sino de una forma más inteligente, evidentemente, yo creo que optaríamos por lo primero. Y por otra cuestión, la explotación o el uso sostenible de esos recursos naturales que comentaba antes, energías renovables, biodiversidad, el propio clima, la calidad ambiental de nuestro entorno, es algo que genera riqueza a nivel general en toda la sociedad. Es una riqueza distribuida, que puede estar distribuida en toda la sociedad. La explotación de recursos, como en este caso los recursos fósiles, es un sistema centralizado, de poder centralizado en muy pocas manos, en muy pocos intereses o conglomerados económicos que realmente no tienen por qué revertir en la sociedad. Si nosotros analizamos cualquier país, excepto casos muy puntuales y excepcionales, ¿no? Como el caso del Mar del Norte, el caso de Noruega, que tiene una política muy específica, analizamos lo que ocurre en los países donde se explota el petróleo, en nuestro entorno africano, que se está haciendo, el Golfo de Guinea, por ejemplo, es una polarización de las sociedades, de unas élites cada vez más ricas, ¿eh? A nivel financiero, a nivel con una riqueza que raya el lujo indecente, y unos polos de pobreza cada vez más pobres, cada vez con menos infraestructuras y más desarraigados, ¿no? O sea, es una polarización de la riqueza. Entonces, un modelo de sostenibilidad futuro, ¿eh? Y a largo plazo, pensando a largo plazo, obviaría totalmente la explotación de hidrocarburos, sobre todo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Las condiciones que tenemos en Canarias, bueno, el área en la que estamos de Canarias frente al continente africano es un área muy especial, no es cualquier lugar del planeta. Aquí se producen unos fenómenos naturales muy singulares, que solamente hay unas 5 áreas en el planeta donde se producen, que es que debido a la corriente fría de Canarias hay un afloramiento de nutrientes del fondo marino hacia la superficie, que sube por el frente del continente africano y viene en forma de filamentos, de corrientes, de aguas profundas que vienen hacia Canarias y se encuentran con nuestro archipiélago. Esos filamentos cargados de nutrientes son un atractivo fundamental para los bancos de peces, para los cetáceos, que no solo es una cuestión de biodiversidad, que pudiéramos decir, oye, mira, aquí estamos hablando de una de las zonas del mundo con mayor concentración de cetáceos, hasta 32 especies que existen diferentes, biodiversidad marina y demás, sino que es una de las despensas del planeta. Estamos hablando que para alimentarnos del mar, uno de los cinco despensas que tenemos en el planeta, si la explotamos adecuadamente, es el Banco Canario, antiguo llamado Banco Canario Pesquero Sahariano, ¿no? Canario Sahariano, ¿no? Y en nuestro entorno, porque se dan esas condiciones. Esas condiciones se dan en la costa de Perú, en la costa de California, Namibia, Somalia, y entre Canarias y Marruecos y la costa del Sáhara, ¿no? Con lo cual ya le da un valor estratégico fundamental, es decir, la explotación de hidrocarburos en estas aguas tiene que excluirse totalmente porque puede poner en riesgo la biodiversidad marina y una de las despensas del planeta en cuanto a recursos pesqueros, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo mayor en la investigación de esos recursos pesqueros para explotarlos sosteniblemente y después lo vinculamos todo eso a lo que hablamos, que es un poco se ha surgido mucho del debate, del tema del turismo, petróleo y todo ese tema, ¿no? O el problema con el tema de la producción de agua de mar y el impacto sobre la desalación, si hay un vertido o no. Porque en un periodo de explotación tan largo plazo, como estamos hablando, 30 años, las probabilidades de que existan vertidos, existan problemas, no es que lo diga yo. Miremos lo que ha ocurrido en cualquier situación, en cualquier parte del mundo de explotación de hidrocarburos, una explotación de riesgo y la probabilidad del 100% de que existan problemas. Pequeños problemas o grandes problemas, como ocurrió en el Golfo de México en aquel momento, pero eso es constante, es un goteo constante y es un riesgo permanente que va a afectar a nuestro entorno. Entonces yo creo que a ese nivel el debate desde el primer momento, yo creo que por parte de las instituciones públicas en Canarias a lo mejor no hubo una mirada así a largo plazo, se tenía que haber trasladado ya al ámbito internacional. Es decir, ahí tenía que mediar incluso Naciones Unidas, ¿no? Y aunque parezca una locura, es tan importante este espacio desde el punto de vista de la biodiversidad y la singularidad de este lugar, que es un recurso a nivel planetario.
que no podemos poner en riesgo para unos intereses particulares de poco tiempo de dar valor a unos accionistas de transnacionales petroleras, porque es que no tiene color. La explotación de hidrocarburos centralizada en manos privadas con lo que está en juego por el otro lado, ¿no? Existe una moratoria en la Antártida para explotación de recursos. Ahora está en debate el tema del Ártico, por el tema del deshielo de los polos, que Rusia se quiere meter y demás, Alaska también. Pero fíjate que el debate internacional es muy importante, ¿no? Hay grupos de presión por explotar esos recursos, pero también hay otros grupos de presión muy importantes de países que dicen el planeta no se puede permitir explotar esos recursos, aunque estén ahí y nos hagan falta. Tenemos que buscar otras estrategias, otras alternativas y transitar hacia un modelo más sostenible. Porque encima tenemos el gravísimo problema del cambio climático, ¿no? Y no podemos tener un discurso de luchar contra el cambio climático, de adaptarnos a nuevas condiciones, de luchar contra esa historia y decir a explotación de hidrocarburos al máximo, a todos los niveles y sin que, si hay una gota hay que explotarla. Vamos a ver, ¿qué discurso contradictorio es este, ¿no? O sea, desde hace 20 años tendríamos que haber cambiado de rumbo. Y porque, tal y como nos estás contando, los riesgos son irreversibles. En el caso de suceder algo... Sí, bueno, irreversible en la naturaleza no hay nada. La naturaleza trasciende al ser humano en muchos casos, ¿no? Y al final vuelve a todo a su sitio. Pero en nuestra pequeña escala, de la vida humana, ¿no? De las pequeñas economías y demás, los impactos ambientales que se pueden dar en ese entorno tienen unas consecuencias para nuestra escala dramáticas, ¿no? Dramáticas a todos los niveles, ¿no? Y no nos podemos permitir esos lujos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario un cambio de rumbo, un cambio de estrategia, es decir, quitar del debate a las transnacionales petroleras, ¿no? Que incluso están haciendo, en el caso de Repsol, evidentemente, una campaña publicitaria, una campaña totalmente, bueno, yo creo que incluso insultando la inteligencia del pueblo canario, ¿no? Y usando a entidades como, por ejemplo, instituciones como el Ministerio de Industria o el Gobierno de España como una especie de casi de agente comercial de la propia compañía Repsol. Es una cosa curiosa, ¿no? Cómo se han cambiado los papeles allí. Y evidentemente no nos podemos permitir esos lujos. Sacar del debate todo eso, sacar del debate los intereses partidistas y entrar en un debate más profundo, más de modelo de futuro, yo creo que es mucho más serio y necesario. Y porque teniendo el sol este que nos está dando aquí en el cogote, el viento, los recursos energéticos que tiene Canarias, es un disparate. Mirar al petróleo, mirar al gas, es una locura. Sí, ¿no? Y aparte de que en ese sentido Canarias tiene que hacer muchos esfuerzos. Canarias tuvo a principios de los 90, mediados de los 90, fue el elemento puntero en el desarrollo de energías renovables en España, y por múltiples causas relacionadas con la corrupción, con la burocracia, con la falta de mira, yo creo que desde el gobierno de Canarias también, pues nos hemos quedado totalmente a la cola en estos momentos. Incluso a pesar de las estrategias del gobierno del Estado español en esta legislatura de intentar atacar a las energías renovables de todas las maneras y evitar que se desarrollen y paralizar el desarrollo importantísimo que tuvieron en España años anteriores, a pesar de todo eso, las energías renovables a nivel estatal son de las fuentes de energía renovable más importantes que existen, por encima incluso de la energía nuclear. Cosa sorprendente, te decían eso hace 10 años y no te lo creías. Hoy en día son las fuentes de energía más importantes. ¿Qué ocurre en Canarias? En Canarias es como una especie de laboratorio. Estamos hablando de pequeñas islas donde la estabilidad de los sistemas eléctricos es más complicada, ¿no? Sobre todo y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de investigación y desarrollo. Se está haciendo. En Canarias se está haciendo, yo creo que somos a nivel puntero, a nivel mundial, y podemos codearnos con cualquiera a nivel mundial sobre el tema de cómo conseguir la máxima penetración de energías renovables en los sistemas eléctricos, porque siempre a lo mejor se tiene que depender de los recursos fósiles, ¿no? Porque las energías renovables un poco funcionan al ritmo de los recursos naturales, no al ritmo de la demanda de los ciudadanos, ¿no? de la economía. Entonces tenemos que hacer un trabajo de investigación muy importante para equilibrar demanda con generación y conseguir la máxima penetración de energía renovable. Yo no digo el 100%, pero no como estamos a estos niveles ahora en el sistema eléctrico canario, un 5%, ¿no? Cuando en España a nivel estatal en balance energético podemos superar el 50%. Y Canarias en un 5%, ¿cómo es posible? Si Canarias es la región con más recursos de energía renovables de todo el estado y después somos los primeros, los que menos las estamos aplicando, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo
sobre todo en investigación y desarrollo, en un esfuerzo importante en cambiar la burocracia, es decir, en primar al pequeño inversor, al pequeño ciudadano que quiere invertir en renovables, facilitar las cosas, y yo creo que esto podemos dar un vuelco importante en muy pocos años. Lo que las políticas y las normativas van en todo lo contrario, intentar evitar que eso cambie. ¿Y eres optimista con respecto a esto? Sin duda, sin duda. Es que eso es algo que va a venir sí o sí. Se están poniendo, es como una fiera que se resiste a morir, se resiste a cambiar, ¿no? El modelo del siglo XX, del siglo pasado, se resiste a morir y está dando los últimos estertores de forma violenta, con el tema de las concesiones de las profesiones petrolíferas, con el tema de los cambios regulatorios para evitar que las renovables se desarrollen, o incluso poniendo impuestos a las renovables, ¿no? Como el tema del balance neto, ¿no? De que alguien que monte una instalación solar en su casa parece que tiene que pagar por la energía que genera, más que recibir, o simplemente no recibir, sino equilibrar el balance de lo que consume, restarlo a lo que genera, ¿no? Esas acciones sin sentido y yo creo que violentas son como los últimos estertores de una fiera que está muriendo, que está agonizando y que se resiste a agonizar. Pero la sociedad en su conjunto hará que las cosas cambien, porque yo creo, soy optimista, que primará el sentido común, primará lo que la gente piense, y al final vamos a cambiar y transitar en el siglo XXI hacia un modelo diferente, ¿no? Sin duda. No cabe duda de que otro futuro para Canarias es posible, de que la miopía política de algunos pone en peligro a esta tierra, pero lo que está pasando, y lo que está por venir no está escrito y depende de lo que hagamos hoy todos. Es el momento de expresar libre, pacífica y masivamente que el petróleo o el gas no son el futuro, pero tampoco el presente. Every day you live a life so full of hope.